Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast de marketing y comunicación en el que entrevistamos a grandes figuras del sector. Antes de introducir a la persona que nos acompaña en este episodio, quiero dar la bienvenida a Juan Feal. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí una vez más, Dani. Además con una invitada de lujo con la que podré hablar de muchas cosas sobre comunicación. En esta ocasión más relacionado con comunicación corporativa, sostenibilidad, pero te dejo que la presentes. Sí, la verdad es que en esta ocasión estamos especialmente contentos porque nos visita una persona con una posición y con un recorrido realmente admirable. Ella es Rosa Yagüe, directora de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners desde 2015. Ella es de formación periodística, pero siempre ha estado vinculada al ámbito de la comunicación corporativa. Ahora ella nos contará su trayectoria, pero sí quiero citar algunas de las empresas por las que ha pasado, porque creo que definen muy bien el inmenso background con el que cuenta. Ha pasado, por decir algunas, por el sector de la seguridad, en Prosegur, por el financiero también, en Barclays y por el farmacéutico, en Roche y Merck. El currículum habla por sí solo. Así que, Rosa, te damos la bienvenida al podcast y las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Hola, muy buenas a todos y muchísimas gracias a vosotros por la amabilísima introducción y por la invitación, por supuesto. Gracias a ti. Comenzamos. Antes de entrar en detalle, siempre nos gusta conocer un poquito más sobre nuestros invitados. Te pregunto, ¿cómo empezaste en el mundo de la comunicación? Pues Daniel, tú lo has dicho en la introducción, estudié periodismo y mi vocación de siempre, toda la vida, era la radio, pero cosas que pasan en la vida, mis primeras prácticas fueron en la Asociación de Directores de Comunicación, donde empecé a conocer qué era esto de la comunicación corporativa y a partir de ahí pues fui uniendo alguna práctica de verano, en la que además también tuve que dejar de lado unas prácticas en la radio que no eran remuneradas y bueno, pues decidí hacer prácticas en verano en una empresa con foco corporativo y a partir de ahí pues empecé a trabajar ya en el mundo de la comunicación y hasta ahora. Y entrando un poquito más en detalle, ¿cómo es el día a día de la directora de comunicación de una gran empresa como Coca-Cola? ¿A qué áreas dedicas más tiempo? ¿Y ha cambiado con los años las diferentes actividades a las que te dedicas? Pues mira, los días cada día son diferentes entre sí. Empezamos muy prontito, o empiezo muy prontito poniéndome al día de toda la actualidad. Eso sí que no ha cambiado a lo largo de todos estos años, pero sí que es cierto que cambia la manera en la que lo hago, ¿no? Pues antes sí que era más de leer el periódico a primera hora, ahora pues el mundo de los podcasts me tiene enamorada y escucho mucho podcast, casi más que la radio, ahora tengo que decirlo. Y bueno, pues una vez que ya estoy puesta al día antes de llegar a la oficina, intento que el mail no marque mi agenda, intento mantener las prioridades que tengo en el día, aunque no siempre es posible esto. Soy muy efectiva en las reuniones, por ejemplo, entonces siempre me dejo tiempo además para trabajar al margen de las reuniones, que el modo de COVID nos ha traído la suerte de poder tener reuniones en virtual, pero es verdad que por el otro lado nos hace ser mucho más intensivos en reuniones, aunque más directas y más concretas. Y luego, bueno, pues mi día a día es siempre muy, muy movido, muy divertido. Reconozco que a lo largo de los años, claro que han ido cambiando las tipologías o los contenidos en los que he ido trabajando. Yo cuando empecé a trabajar aquí en Coca-Cola Europacific Partners, mi foco fundamental era la comunicación de crisis, la recuperación de la reputación de la compañía y ahí estuve muy centrada en esos primeros años. Luego he trabajado mucho más la parte de creación de marca, de reputación, cuando nos hemos ido fusionando con otras compañías embotelladoras. No lo he dicho en ningún momento, pero esta empresa es el embotellador más grande de Coca-Cola, el socio embotellador más grande en todo el mundo, que ha ido creciendo en estos años que llevo yo en la compañía. Empezamos siendo una compañía local y ahora somos una compañía multinacional con presencia en Europa y también en Asia-Pacífico. Con lo cual os podéis imaginar que
precisamente también en esta compañía se ha ido transformando mucho el tipo de proyectos y mucho foco en sostenibilidad, que yo creo que Daniel, tú lo apuntabas al inicio, pero es verdad que mucha parte de mi trabajo se centra en sostenibilidad y en digital también. Exacto, comentábamos antes tu experiencia, diferentes empresas, sectores que son dispares, que de todos ellos sacas muchísimas enseñanzas, porque al final entiendo que muchos de esos aprendizajes que tú has cogido a lo largo del camino, digamos que son aplicables indistintamente del sector, pero otros no, otros tendrán sus particularidades, como es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizajes y qué retos destacarías a nivel de comunicación de cada uno de esos sectores por los que has pasado? Pues mira, del sector bancario, de lo que más aprendí fue de la relación con medios de comunicación. Yo es verdad que mi experiencia en el mundo de la banca fue previa a toda la crisis de reputación que ha tenido este sector, y ahí sí que aprendí muchísimo la labor estupenda que hacen los periodistas ayudándonos a las empresas a contar lo que somos y lo que hacemos, y en esta etapa de banca aprendí muchísimo de ellos. También en Barclays, por coger otro ángulo que no sean los medios de comunicación, aprendí el potencial del voluntariado como una herramienta de internal engagement, de mejorar el sentimiento de pertenencia de los empleados, y la verdad es que empezamos hace muchísimos años y hoy te puedo decir que nuestra compañía es un motor del compromiso del empleado, ¿no? Algunas otras cosas, bueno, pues por ejemplo, el sector farmacéutico, un aprendizaje excepcional en cuanto a que es un sector que ha ido cambiando mucho, pero cuando yo empecé en ese sector, en el sector farma, y sigue siendo un sector muy, muy regulado, también en lo que tiene que ver en materia de comunicación, regulado y autorregulado también, que esto es muy importante, es un sector que es muy, muy, muy responsable, ¿no? con lo que se comunica, porque bueno, tiene una materia a cuidar muchísimo, que es la salud de todos los pacientes, con lo cual es extremadamente respetuoso con lo que se comunica. Claro. Y ahí lo que aprendí fue mucho a buscar, a ser innovador, a ver maneras diferentes de llegar a la sociedad civil, al público general, y ahí se me agudizó muchísimo el ingenio. Tengo que reconocer que Lógico. Es un sector el que aprendí muchísimo, que nada tiene que ver con este sector consumo en el que estoy ahora, y bueno, pues el equipo, ¿no? Yo antes no lo he mencionado, pero mucha parte de mi tiempo también se basa en ayudar a crecer a los equipos, en hacer las cosas de manera diferente, en asegurar que cada año tenemos retos diferentes y el ir progresando, ¿no? Como equipo también. Lo comentamos antes, de hecho, queríamos hablar contigo sobre sostenibilidad, ya que es uno de vuestros objetivos como empresa, ¿no? El tener 0 emisiones netas para 2040. Y hemos visto en los medios, creo que fue hace algunos meses, un reciente proyecto que tenéis para convertir el CO2 en azúcar, que fue algo que me sorprendió bastante, y queríamos preguntarte cómo es este proyecto, o sea, cómo lo vais a desarrollar y qué fecha tenéis previsto de que pueda implantarse realmente, ¿no? Y qué va a suponer para Coca-Cola. Es curioso la oportunidad de comunicación que nos ha dado este proyecto al equipo de Coca-Cola. La estrategia, el compromiso de sostenibilidad nuestro es muy extenso y además es está muy atrás en el tiempo, ¿no? Llevamos muchos años trabajando en este campo, pero la oportunidad de este proyecto, ahora os cuento el detalle que me preguntabais, es un proyecto muy pequeño, muy micro, pero ha sido muy notorio. Yo creo que luego hablaremos más en detalle de cuál es nuestra estrategia de sostenibilidad, que está basada en 6 pilares, en la parte de bebidas, de envases, de sociedad, de agua, de clima, que lo mencionabais, y de la cadena de suministro. Precisamente este proyecto de convertir el CO2 en azúcar corresponde al pilar de clima. Es un proyecto que surge de uno de nuestro fondo de inversión en innovación, que se llama CCP Ventures,
CCP es el acrónimo, ¿vale?, de Coca-Cola Euro-Pacific Partners, y el objetivo de este fondo de inversión es buscar proyectos innovadores que nos ayuden a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Este proyecto es un proyecto que trabajamos con la Universidad de California y como decíais, está orientado a desarrollar métodos que permitan convertir a nivel industrial el CO2 en azúcar. Es un proyecto piloto, tiene una inversión inicial de alrededor de $750.000 y esto no quiere decir que Coca-Cola vaya a renunciar en sus compromisos a reducir la cantidad de azúcar de sus bebidas, pero sí que queremos explorar nuevas maneras de hacer el tratamiento de nuestros ingredientes para conseguir ser más eficientes y reducir tanto costes como llegar a ese objetivo de ser neutros en carbono en el 2040. La verdad es que es súper interesante. Además, no solamente es esta iniciativa, sino que estáis llevando a cabo varias más, entre otras, por ejemplo, vuestra colaboración con diferentes ONGs vinculadas a la sostenibilidad. Por ejemplo, tenéis un proyecto con Hostelería de España que se llama Hostelería por el Clima, si no me equivoco. En este sentido, también preguntarte cuáles son esos retos a los que os estáis enfrentando con esta iniciativa. ¿Qué resultados habéis obtenido hasta ahora? Hostelería por el Clima es un proyecto que a mí particularmente me gusta mucho porque mezcla dos conceptos que son muy propios, muy inherentes a nuestra marca, que es la hostelería y es la lucha por el cambio climático, ¿no?, por contribuir a reducir el impacto del cambio climático. En este sentido, este compromiso, como su propio nombre dice, es un compromiso que incluye a nuestra cadena de valor. Nació en el año 2017 y nosotros, como parte que somos o que nos consideramos del sector hostelero, este sector tiene un impacto económico y social muy grande, es parte de nuestra actividad diaria y es un compañero de viaje, casi podríamos decir. Es un proyecto en red con Hostelería de España y con ECODES. Esta es una de las características que definen más los proyectos y la manera de trabajar en sostenibilidad de nuestra compañía, que son los proyectos en red. Nosotros siempre apelamos y miramos con mucho foco ese objetivo 17 de los ODS, porque nosotros somos facilitadores en muchos de los proyectos que hacemos y nos ponemos en manos de aquellos que mejor saben hacerlo. Y este caso de Hostelería por el Clima es un claro ejemplo de ello. Hostelería por el Clima es, por contarlo fácil, una plataforma digital de movilización en el que ahora mismo tenemos más de 3.500 establecimientos adheridos, en el que se han compartido 54.000 acciones por el clima. Un restaurante, el que tenéis pues debajo de vuestra agencia, por ejemplo, si está interesado, lo que puede hacer es adherirse a esta plataforma, se le hace un diagnóstico de su establecimiento, a partir del cual se establece un plan de acción personalizado de cómo puede reducir la cantidad de las emisiones y se hace un seguimiento de las acciones que se han puesto en marcha. En esta web además se encuentran muchos ejemplos, muchos casos prácticos y bueno, pues es una manera de ayudar a este sector que está tan extendido en nuestro país, que creemos que es un escaparate y que es un movilizador de todo aquello que se propone. Y también hay que decirlo que la hostelería española es pionera a nivel mundial en este tipo de iniciativas. Primero es pionera porque yo creo que no hay otro país con una hostelería tan desarrollada como la nuestra y además en este punto de sostenibilidad, ¿no?, de tratar de reducir su huella en el medio ambiente. Y en este proyecto entiendo que lo hacéis con algún otro partner, ¿no?, con alguna otra ONG que es la que hace el seguimiento, ¿no?, de los restaurantes, ¿no? Eso es, Juan. Como decía, nosotros, bueno, pues somos aquí los impulsores casi, ¿no? Pero ECODES, que es una entidad sin ánimo de lucro muy reconocida en este ámbito, es quien realmente hace todo el trabajo, quien ayuda a los hosteleros, quien coordina toda la página web y nosotros, como decía, pues
pues asumimos esa responsabilidad que tenemos como empresa líder de ser compañía tractora. Sé que no es un concepto así como demasiado trendy, ¿no? O no puede sonar demasiado bien, pero sí que creo que explica muy bien lo que nosotros sentimos, ¿no? El ser una compañía líder nos exige ir por delante y nos exige ayudar a toda nuestra cadena de valor. En este compromiso que tenemos de clima, nuestro compromiso, que es el de ser neutros en carbono en 2040, no podemos hacerlo solos. Contándolo muy sencillo, sabéis que las emisiones de CO2 incluyen pues como 3 ámbitos, ¿no? El ámbito 1, que es el propio de la compañía, y el ámbito 2, que son los que se pueden controlar desde la propia compañía, pero el ámbito 3, que es el que incluye a toda tu cadena de valor, incluido proveedores y demás, necesitas de tus partners, ¿no? Para conseguirlo. Con lo cual nosotros asumimos esa responsabilidad y lo hacemos de la mano de los que mejor saben. Ejemplos tenemos unos cuantos, porque todos nuestros proyectos se trabajan en red, tanto Gira Jóvenes como Gira Mujeres, Mares Circulares, que trabajamos con entidades como Kelonia, y trabajamos también con WWF en otros proyectos de agua. O sea, yo te diría, porque este número no lo tengo muy actualizado, pero con más de 400 entidades sí que trabajamos cada año, tanto a nivel nacional como local, en hacer realidad estos proyectos que nos ayudan a conseguir nuestros compromisos de sostenibilidad. De hecho, como empresa, lógicamente, de bebidas, estáis muy concienciados con eliminar el plástico innecesario de los envases, ayudar con la limpieza de la basura marina, etcétera. En general, ¿crees que las acciones de sostenibilidad tienen cada día más peso en la marca como un intangible fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Sin duda. La verdad es que la sostenibilidad marca mucho nuestra agenda de comunicación, cada vez más la de los medios, eso hay que decirlo. A nivel de inversores, nosotros somos compañía cotizada y solo hay que ver las preguntas que hacen nuestros inversores en los últimos años, muy centradas en materia de sostenibilidad. Me decías por los consumidores, desde luego, nosotros por la gran marca, ¿no? La potencia de nuestra marca, tenemos la responsabilidad de hacerlo bien, por las nuevas generaciones que nos lo exigen, pero también las generaciones otras generaciones, ¿no? Yo creo que sin duda la sostenibilidad es algo que se exige a todas las compañías y más a las grandes como nosotros. Nosotros, ya os decía, hemos asumido este papel, ¿no? De agente de transformación social y referente en el ámbito de la sostenibilidad. En concreto, en el tema de los envases que me preguntas, este forma parte de uno de nuestros 6 pilares de la estrategia de sostenibilidad que enumeraba antes. El primero es el de las bebidas, donde nos comprometemos a reducir el contenido de azúcar de nuestras bebidas. Aquí más del 60% de nuestras bebidas ya son con bajo contenido en azúcar o sin azúcar. En envases es el otro de los pilares. Nosotros aquí nos hemos comprometido a que ninguno de nuestros envases termine como residuo, especialmente en los océanos, y en ese sentido trabajamos para construir una economía circular alrededor de los envases, reduciendo el material virgen que utilizan nuestros envases, innovando nuevos modelos de dispensación que nos permitan reducir esta materia prima, utilizando plástico PET reciclable ya en el 100% de algunos de nuestros envases. Algunas iniciativas también dirigidas a fomentar la economía circular podría ser el nuevo tapón adherido a la botella. Esto forma parte del cumplimiento de una legislación europea que viene en unos años, pero nos hemos adelantado y ya se pueden ver en el mercado botellas de 500 mililitros de nuestras bebidas con el tapón adherido. ¿Qué conseguimos al
al permitir que el tapón se recicle con la botella, que no se pierdan los tapones, ¿vale? Que se asegure esta economía circular. Otro ejemplo de la economía circular de nuestros envases son las botellas de vidrio, que es el envase por excelencia en la hostelería en España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en materia de envases, todo lo que tiene que ver en reducir y en utilizar material reciclable y un proyecto como Mares Circulares que nos ayuda también en la sensibilización. Ya lleva 5 años este proyecto, muy enfocado a sensibilizar, a limpiar playas y entornos acuíferos y también a fomentar la investigación, muy cercano a las universidades y al desarrollo de proyectos innovadores de startups. Y por terminar la enumeración de nuestros compromisos muy rápido, la parte de sociedad, donde ayudamos a jóvenes y a mujeres a mejorar sus habilidades, sus capacidades de emprendimiento. El agua, que es una de nuestras prioridades también, donde adoptamos una gestión responsable en la utilización de este recurso tan escaso y que para nosotros es tan vital. Y la neutralidad en carbono, que la habéis mencionado vosotros, y respecto a nuestra cadena de suministro, asegurar que todos nuestros ingredientes provienen de materias primas de fuentes responsables y sostenibles, ¿no? Y más que realmente un plan de sostenibilidad es una transformación casi de la compañía, ¿no? O sea, son auténticos cambios en cosas muy, muy importantes para vosotros que las estáis haciendo de forma totalmente diferente. Sin duda, yo creo que lo has definido perfectamente, Juan. La sostenibilidad cambia la manera de hacer las cosas en una empresa como la nuestra, nos hace invertir mucho dinero en mejorar procesos, en renovar maquinaria, en traer también talento que nos ayuda a adaptarnos muchas veces a la legislación y otras veces a ir por delante. Yo creo que eso también se espera de una compañía como la nuestra y sin duda la transformación del modelo viene en mucha parte por la sostenibilidad y también por la digitalización, ¿no? Uh-huh. Ese es sin duda otro elemento transformador que lo hace todo, ¿no? Digamos, de manera muy transversal, a nivel cultural. Es evidente que en los últimos años la inmensa mayoría de empresas se han visto, bueno, prácticamente obligadas, podemos decir, a digitalizarse, a cambiar procesos y entiendo que en vuestro caso no ha sido menos. No sé desde vuestra compañía cómo habéis vivido el proceso de transformación digital, cómo ha influido también la pandemia y esa pospandemia que nos ha dejado también cambios, algunos imagino que para siempre. ¿Cómo lo habéis vivido? Efectivamente, la pandemia ha acelerado todo. Sí que es cierto que nosotros veníamos ya con un plan de digitalización y de transformación, especialmente en nuestra cadena de suministro, con una apuesta muy importante por la industria 4.0. Aquí hay infinidad de proyectos y de procesos que se han mejorado a nivel de producción y de distribución y de logística gracias a las nuevas tecnologías. En la parte de negocio, bueno, pues aquí algún ejemplo sin duda impulsado por la pandemia es el e-commerce y el delivery, donde ahí hemos dado pasos de gigante. Y a nivel interno, desde luego en las comunicaciones internas, te diría sobre todo, bueno, pues a nosotros nos ha supuesto el cambiar la manera de relacionarnos con nuestros empleados a través de una plataforma que llamamos Redline, que es la que, bueno, pues centraliza la comunicación con empleados y que es una red social, ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho ha sido adaptarnos en nuestros centros de trabajo a la manera en la que nos informamos en nuestra vida privada, con lo cual, bueno, pues muy acelerados en los últimos 2 años a nivel de comunicación. Si lo aterrizamos en el departamento, pues nos ha transformado, un ejemplo claro, las crisis, ¿no? Las crisis antes, la parte de digital quizás no tenía tanto impacto y ahora, bueno, pues todo va muchísimo más acelerado, más rápido y bueno, pues sin duda, lo decíamos antes, ¿no? Otro acelerador más de la transformación de las empresas.
Y otro cambio también es los canales digitales, cómo ha cambiado la relación del departamento de comunicación con el público final, ¿no? Me refiero a que antes teníamos una relación mucho más directa con el periodista, con los medios de comunicación como vehículo para llegar, digamos, al usuario final. Y ahora es cierto que con las redes sociales la comunicación es bidireccional, ¿no? ¿Cómo habéis llevado esa transformación? Y piensas que las nuevas generaciones, claro, se sienten mucho más atraídas, ¿no? por ese tipo de comunicación. ¿Cómo gestionáis eso? Bueno, partiendo de la base que nosotros como Coca-Cola Euro-Pacific Partners hacemos más comunicación B2B que con el consumidor final, aunque es verdad que decir esto en el mundo de las redes sociales casi no tiene mucho sentido. Nuestro foco es claramente estar en aquellos canales donde podemos ser relevantes, ¿no? A nivel del departamento, pues nos ha ayudado a actualizarnos, a confiar en agencias que nos ayudan a buscar oportunidades en estos canales, mucha escucha, mucha adaptación a lo que nuestras audiencias quieren. En nuestro caso, la escucha, la prevención de posibles crisis forma parte de nuestro día a día, ¿no? Cuando tienes una marca tan grande, todo es susceptible, tan grande, tan potente, tan maravillosa, todo es susceptible de ser alabado y de ser criticado en el mismo momento. Sí. Prácticamente, con lo cual, bueno, pues esto sí que nos ha hecho transformar la manera en la que lo hacemos. Y sobre todo las nuevas generaciones, claramente es el canal, ¿no? No nos planteamos otras opciones. Por último, para cerrar, queríamos preguntarte, siendo agencia, nosotros siempre tenemos interés en conocer un poco cómo lo veis desde la perspectiva de la empresa. ¿Cómo es esa relación, ¿no? A la hora de trabajar con una agencia de comunicación y marketing? ¿Cómo os alineáis? ¿Cómo os sentís y qué esperáis, ¿no? ¿Cuáles son para ti las claves para contratar una agencia? Yo diría que tengo 3 claves, ¿no? Por una parte, que entiendan el negocio, que sean expertos en el negocio. Yo creo que solamente siendo absolutamente conocedores del negocio y de lo intrínseco de cada compañía es cuando una agencia puede ayudarte. La segunda de las claves es que sea anticipadora, que vea tendencias, que te ayude a ver oportunidades más allá del día a día. Para mí, la tercera de las claves sería la ejecución excelente. Creo que no nos tenemos que dejar llevar por la ejecución, que eso nos puede pasar cuando nos metemos demasiado en el día a día. Y sí que espero la que denominaba la segunda clave, ¿no?, de la agencia, que es que se anticipe, que me ayude a ver tendencias, que me ayude a ver oportunidades al final de la maraña, ¿no?, de árboles en los que nos metemos. Con lo cual, lo que os decía, ¿no?, que sean expertos en el negocio, que conozcan tendencias y me ayuden al departamento a adelantarse y una ejecución excelente. No, sí, y la visión, lógicamente, de fuera de la compañía, ¿no? El hecho de que te ayuden a salir un poco de tu visión cercana y también de los otros inputs que tiene una agencia, ¿no? Muchas veces de otros clientes similares o de lo Eso que está. Es fundamental, Juan. A mí, que yo trabajé en agencia al principio de los tiempos, me parece que es uno de los grandes valores que tienen las agencias, ¿no? El que haya equipos que puedan estar en diferentes clientes y que sean capaces de buscar oportunidades y mejores prácticas que se puedan llevar a otros clientes. Sí. Eso me parece fundamental. Pues vamos a cerrar aquí el episodio de hoy, así que solo me queda decir, Rosa, que muchas gracias por habernos dedicado este rato. Muchas gracias de verdad a vosotros por la invitación. Ha sido un placer. Gracias y también, Juan, muchas gracias. Pues muchas gracias a Rosa sobre todo y nos vemos en la siguiente, ¿no, Dani? Exacto. A quien nos escucha, nos vamos a despedir aquí ya, pero antes te recordamos que nos puedes seguir en redes sociales a través de teamluis_es. También te animamos a que entres en nuestra sección revista en nuestra web de Team Luis España, porque ahí vas a encontrar blogs, guías, white papers, de todo para que te sea útil para estar al día en el mundo del marketing y la comunicación. Sin más, nos seguimos escuchando, así que hasta la próxima.